Por fin se ha publicado el disco que más estábamos esperando de The Warning, Keep Me Fed, así que vamos a analizar todas y cada una de las canciones a lo largo de estos días, comenzando por la primera, que es 6 Feet Deep, de la cual hay un videoclip que vamos a ver para deleitarnos mucho más. A ver cómo dice esto. Ok, esto parece que va a ser una peli de terror, ya arrancamos como bastante siniestro todo. Me gusta mucho el nivel de producción que tienen estas muchachas. Vamos a adelantarlo un poco más para comenzar con la música y ver qué encontramos, si siguen siendo tan rockeras como siempre, si incorporan nuevos sonidos o si nos deslumbran con algo nuevo. Ok, muchísimo rock. A ver si podemos poner una guitarra eléctrica. Do sostenido menor utilizando una hermosa pentatónica, ¿no? Desde el Do sostenido. Y después hace sexto séptimo, es decir, la mayor, Si mayor, para ir al Do sostenido menor de nuevo. Es una tonalidad que les sienta muy bien y que ya les hemos escuchado previamente y vamos a avanzar un poquito más. Estoy muy emocionado. Viste que de fondo hay como un grito pelado que puede ser hecho con una guitarra, como que va detuneándose, que es algo que ya hemos escuchado en la preview, que si no viste ese video te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde habían hecho ese mapa interactivo tan interesante para que descubriéramos cada una de las canciones y que nos llevó tanto tiempo porque la verdad que escondieron todo bastante bien. Así que vamos a ver que parece que arranca la primera estrofa. Y por lo que veo en el videoclip, las niñas que aparecen ahí son ellas mismas. Así que si sabes cuál es el significado de la canción, me gustaría que lo dejes debajo en los comentarios. Y cualquier otra acotación al respecto es más que bienvenida. Y fíjate el bajo de Ale, cómo se escucha, la profundidad que tiene, ¿no? Están en ese Do sostenido y están oscilando entre esos tres acordes que hemos mencionado previamente. Algo que también hemos escuchado como característico en The Warning, esto de hacer el sexto, séptimo, antiguo, primero en una escala menor para derivar con esa fuerza hacia la tónica, que es en este caso Do sostenido. Y es muy interesante también el trabajo vocal que vienen desarrollando. Creo que desde More, que fue el primer sencillo de este disco que publicaron, hacia adelante han elaborado y refinado mucho el trabajo de voces que tienen, haciendo terceras, sextas, incluso cuartas, ¿no? Que son tan complejas y muy rockeras, ¿no? Porque le quitan la tercera y dejan como esa apertura tan disonante, porque la cuarta, depende cómo la utilices, puede ser disonante o puede ser consonante, y eso es muy interesante porque genera mucha ambigüedad para precipitarnos hacia el rock al que estamos acostumbrados en The Warning. Hermoso, hermoso todo. Fíjate que ya estamos en el estribillo, que es súper poderoso. Me gusta muchísimo esta canción. Creo que todo el disco me va a gustar muchísimo. Si ya tenés una canción preferida, que seguramente ya te habrás escuchado todo el disco más de una vez, por favor dejala escrita debajo en los comentarios, porque no seguramente, sí o sí la vamos a analizar en el canal, pero nos vamos a tomar unos días para escuchar una canción como corresponde atrás de la otra. De todas maneras, la mitad del disco prácticamente ya lo hemos analizado por los sencillos que han ido publicando, así que después vas a tener la playlist completa con los 12 tracks analizados para poder ver tranquilamente. Cuánto rock que tienen estas muchachas, y además parece que están usando todo el tiempo power chords, ¿no? Para despistarnos. Voy a usar la guitarra porque me parece que va muchísimo mejor con el tema, ¿no? Pero fíjate que en el estribillo también empiezan con el Do sostenido menor o con ese Do sostenido quinta. Hacen el La Si que veíamos antes y después siguen subiendo. Pero nunca usan el quinto grado mayor de la tonalidad para resolver. Eso es muy interesante porque hace que todo suene muy modal, ¿no? No suena como... sino que... hermoso todo. Me encanta. Gracias, The Warning.
Y ese pequeño puentecito instrumental para volver a la nueva estrofa. Vamos a avanzar un poco más. Fíjate que utilizan pocas notas, ¿no? Es algo característico en The Warning que con pocos elementos, dosificándolos a lo largo de toda la producción, pueden generar muchísima sorpresa y muchísima quietud presente, porque nos hace quedarnos ahí, escucharlas una y otra vez y decir, es tremendo lo que hacen. Y cuando uno se pone a descifrarlo es como, qué intuitivo que es. Eso es, me parece que es parte de cualquier gran compositor o productor, con pocos elementos, hacer que suene algo tremendamente poderoso y que parece súper complejo, pero en realidad es simple. Y con simple no digo sencillo, por eso utilizo palabras distintas, sino que al descifrarlo, al descomponerlo en fragmentos más pequeños, uno puede comprenderlo mejor y entender que todos podemos componer esto, pero por algo no lo hacemos todos, ¿no? Y estas voces tan agudas y refinadas que pueden acercarse más al pop que al rock, sin embargo me parece que se condicen muy bien con la estética que vienen manejando. Fíjate que Dani tiene la capacidad de usar una voz súper quebrada, al igual que Pauli, y poderosa, y después tenemos a Ale con esa voz tan dulce que, por lo que vi en alguna que otra entrevista o en alguna historia de Instagram, ella no cantó como voz principal en ninguna de estas canciones, pero sí hizo los coros y se puede percibir esa dulzura particular de ella. Y luego el desgarrador grito de Dani, que en algún video hemos comentado que está muy cerca del deathcore o ese estilo tan gutural, que es lo único que le falta para acaparar todos los subgéneros del rock, más o menos. Y además fíjate la guitarra, cómo está trabajada, ¿no? Porque parece una guitarra de post-rock que es gigantesca. Por ahí está tocando una sola nota o un power chord, pero que suena gigante, como si tuviera un sintetizador puesto detrás. Y sin embargo es el tono de la guitarra combinado con el bajo. Fíjate que están usando muchísima saturación, mucha distorsión para que todo suene más poderoso y sin embargo todo se ubica tremendamente bien en el lugar que le corresponde. De hecho, si usas auriculares vas a percibir cómo las voces están más de un lado que del otro y luego están empatadas en ambos lados y hace que todo sea más consistente consigo mismo. Así que avancemos. Hermoso. Fíjate esos cambios que meten que haciendo solo con una nota. Fíjate que hicieron esto es hermoso. Hicieron un acorde disminuido, pero solamente con una nota, del La al Fa sostenido y al Re sostenido, ¿no? Que le da esa profundidad. Que ya hemos escuchado en la preview en alguna que otra canción cuando dijimos que sonaban medios crimsonianas, ¿no? Como a King Crimson, que tiene estas guitarras tan vetustas y rebuscadas y este monstruo configurado de un montón de elementos infantiles, ¿no? Y además, digo, es tremendo porque la voz de Dani te penetra completamente. Es una locura todo lo que pueden hacer estas muchachas porque la verdad que se me trabó todo acá. Es tremendo. No puedo agregar mucho más. La canción, fíjate que se repite, que oscila sobre sí misma. Nos estamos acercando al final de la misma. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha para que el video no tenga ningún inconveniente. Pero por supuesto que vos ya escuchaste las canciones, están en Spotify y en YouTube y son más que disfrutables porque son tremendas todas. Por lo menos las que ya conozco. Es hermoso cómo con pocos acordes pueden crear tanta música. Cualquier otra recomendación al respecto es bienvenida debajo en los comentarios. Aunque como ya dijimos, vamos a ir haciendo todas las canciones en orden, por lo menos las que nos faltan, que son 6, porque publicaron la mitad muy inteligentemente como sencillos y ahora en el disco que acaba de salir completo aparecen las otras 6, así que poco a poco las iremos haciendo, sea que haya videoclip o no. Quería aprovechar este que fue publicado hoy a la mañana, donde ya hay videoclip, así lo podemos ver y disfrutar doblemente, pero si las otras no tienen videoclip no va a haber ningún inconveniente y las vamos a poder escuchar de todas maneras. Confirmo nuevamente que están en una búsqueda más post-rockera, ¿no? Con esas sonoridades de guitarra tan etéreas, oníricas por momento, y además tiene una gran combinación de
progresivo con metal, es una locura. Y fíjate que todo se condensa tremendamente en lo que ellas hacen y no hay ningún inconveniente, no hay ninguna disonancia estética entre los pequeños subrubros del rock que están trabajando y combinándose en su propio estilo. Porque me parece que, como dijimos en algún video, ellas son un poderoso crisol del rock que les permite viajar de un subgénero al otro sin que los reconozcamos particularmente, salvo que los analicemos así, sino que entendamos que es parte de su estilo y que es maravilloso. Y terminó la canción, pero acá aparece algo más al final de la canción. A ver. Porque esto ya... O sea, la canción terminó ahí. ¿Y esto qué es? Me encanta. Totalmente cinematográfico. Que eran fantasmas ellas, eran las mujeres invisibles, porque en el espejo no se veían y estaban los instrumentos flotando. Hermoso todo. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar a The Warning. En los próximos días iremos publicando los otros análisis de las canciones que restan. Y a vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.